¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí está de nuevo su psicóloga Isabel Galván para tocar otro tema que yo considero que es de sumo interés, ya que pues todos los temas que estoy tratando pues son parte de la vida del ser humano. Y en este caso voy a hablar sobre un tema que nos hace mucho ruido, pero que es inevitable vivirlo, y es el duelo. Y hay que entender qué es el duelo, porque a veces lo vemos nada más como el duelo mayor, que es la pérdida de un ser humano, que obviamente es el duelo mayor, pero hay muchos otros duelos que también llegamos a vivir. Entonces, ¿el duelo qué es? Es una reacción emocional de mucho dolor, por eso es la palabra duelo, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, que afecta igualmente todas las áreas del ser humano en el momento en que contactamos con ese duelo, con esa pérdida. ¿Por qué es tan fuerte el duelo? Porque generalmente lo que va a ocasionar va a ser un cambio en la vida de ese doliente. Va a venir un cambio drástico para el cual a lo mejor no estaba preparado, o sí estaba, pero pues hasta que se vive el duelo se puede entender, ¿no? El duelo puede venir por muchas circunstancias, puede ser por relaciones que se pierden, por divorcios, por separaciones, por lejanía, por haber perdido un trabajo después de mucho tiempo y quedarse de la noche a la mañana sin trabajo es un duelo, porque el contexto también, me salí de mi país, de mi zona, de todo lo que a mí me contenía y tuve que hacer un cambio, también ese es un duelo, por rupturas y por muerte. Entonces todo esto genera duelo, y a veces también el duelo también existe a veces cuando le damos un sentido muy fuerte a un objeto porque lo vinculamos con el amor o con la relación de una persona, y se llega a perder ese objeto, pues curiosamente también va a generar un duelo porque es una representación de aquella persona que se tenía, ¿no? Que había un vínculo, y entonces a veces los seres humanos tendemos a conservar muchas veces un objeto que tiene un gran valor para el ser humano, y al perder ese objeto pues también genera un duelo. Bien, el duelo tiene una primera expresión. ¿Cómo vamos a entender el duelo? Cuando la primera expresión que el ser humano tiene ante ese evento es: no es cierto. Oye, acaban de matar a tu perro, lo acaba de atropellar un carro, no es cierto. Y es una expresión con dolor. Murió tu esposo, no es cierto. Oye, pues ni modo, te vamos a despedir porque pues la empresa ya no puede, no es cierto. O sea, hay una reacción de incredulidad. Esa va a ser la primera reacción cuando es duelo. Cuando no es duelo, la persona va a reaccionar de manera completamente diferente. Oye, pasó esto, ok, está bien, no hay problema. Pero cuando la primera reacción de la persona es ese no es cierto, es una reacción natural, que está sorprendiendo a la persona eso que le está sucediendo. Esa es la primera reacción que va a tener el ser humano. ¿Por qué la tenemos? Porque los seres humanos no estamos preparados de manera anticipada para un duelo. Y esto es increíble porque muchas veces nos pueden llegar a decir, ¿sabes qué? Pues te vamos a tener que cortar la pierna porque tienes gangrena, y pues sí, y la persona lo entiende perfectamente bien, pero hasta que se la corten, en ese momento va a vivir el duelo. Le pueden decir, ¿sabes qué? Tal persona que tú amas profundamente está en peligro, le están contando las horas, los médicos ya no ven que haya solución, la persona se empieza a preparar, sabe que se va a ir, pero hasta el momento en que la persona parte, en ese momento se mete en el duelo. No se puede vivir el duelo por anticipado, no se puede vivir, aunque se pueda comprender que va a suceder, pero el experimentarlo es otra cosa muy diferente. Nos lo podemos imaginar, hasta nos preparamos para perder a alguien, ¿no? Vamos con un abogado para que prepare los papeles de divorcio. Sí, pero el momento en que firmas y en ese momento se acabó la relación, ahí en ese momento se entró en el duelo, aunque la persona se haya estado preparando. El duelo también es algo muy personal, vamos entendiendo esto. Si un padre de familia muere, ok, para la mamá murió el esposo, para los hijos murió el papá, pero no el mismo papá.
¿Por qué? Porque ese padre tenía una relación personal, individual con cada hijo. Entonces cada hijo está perdiendo a un papá especial, no al papá de mi hermano, al mío. Y entonces desde ahí también tenemos que entender que va a haber personas en la familia que no van a vivir el duelo de la misma manera y no podemos juzgarlo. Si la persona vive el duelo de manera más ligera, menos dolorosa, pues tuvo que ver con su relación con esa persona que se fue y no podemos juzgarlo. Y va a haber otros que se van a desgarrar, que van a sufrir, que les va a costar muchísimo trabajo. Ok, porque esa era su relación con la persona. Entonces, así sea, ese mismo miembro de la familia, alrededor de esa persona que se va a haber muchos y diferentes tipos de dolientes. Y es algo que tenemos que entender y que no podemos juzgar, que a veces juzgamos. Oye, pero es que tú, ¿por qué no fuiste? No sabemos. No sabemos cómo era esa relación, pero por algo la persona está reaccionando de esa manera. La muerte de un ser querido en un estado terminal es algo muy fuerte, muy, muy fuerte, al cual los médicos nos preparan y lo aceptamos, pero no es hasta ese momento de despedirnos y de ver que la vida de ese ser humano se fue, que podemos entender que la persona que ya no va a volver. Es cuando decimos, yo recuerdo cuando mi madre iba a morir, que una amiga me dijo, ahora puedes entender el nunca. Y sí, es el nunca, porque ya no hay retorno. Ese es el duelo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Vamos a ver las cosas que son más importantes en lo que es un duelo. Primero que nada, hay que reconocer que estoy de duelo. Hay gente que le cuesta mucho trabajo, por vergüenza, por no exhibirse. Y le cuesta mucho trabajo reconocer que está en duelo. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer que estoy en un duelo. Segundo, vivirlo, sin fugarse. Vivirlo. ¿Y cómo se vive un duelo? Con dolor, con llanto, con tristeza, con decaimiento. Vivirlo. No fugarse haciendo una serie de cosas para no pensar, para esto. ¿Por qué no? Porque finalmente el duelo tarde o temprano va a regresar. Y lo mejor es vivir el duelo en el momento en que está sucediendo, no a destiempo. En ese momento. ¿Por qué en ese momento? Porque hay muchos otros que están en el duelo y entonces hay una comunidad y entonces nos acompañamos. Pero si no hacemos eso, los otros van a vivir el duelo, la persona se va a fugar y cuando le caiga el 20 y le venga el duelo, la persona va a estar sola, no va a tener con quién compartir. ¿Por qué? Porque los demás ya lo vivieron, a lo mejor ya hasta lo resolvieron. Otra cosa que es importante en el duelo, expresarlo tal cual. No tener pena. En el duelo se llora. Se siente culpa. Se siente tristeza. Se siente coraje. Se siente de todo. Nos sentimos abandonados, traicionados por el que se fue. Hay quien se enoja con Dios. ¿Por qué te lo llevaste? Es normal. Entonces el duelo hay que expresarlo como es. No es ni bueno ni malo. Simplemente es dolor. Y eso hay que entenderlo. Es un dolor y es un dolor que altera demasiado. ¿Qué cosas no hay que hacer? ¿Qué cosas necesita el doliente? Acompañamiento. Recuerdo un chiste que decía de Juanito, fue a comprar tortillas, se tardó mucho, regresa y la mamá le dice, Juanito, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Es que fíjate que cuando iba a la tortillería me encontré a Pedrito y estaba muy triste porque su bicicleta se descompuso y estaba llorando y me quedé a ayudarlo. Y la mamá le dice, ¿cómo? Si tú no sabes arreglar bicicletas, ¿cómo lo ayudaste? Me senté a llorar con él. Eso se llama acompañamiento. Entonces acompañar, respetar, dejar que la persona se exprese sin estarlo consolando, respetar que la persona necesita momentos de silencio para poner en orden muchas cosas que se están moviendo, de soledad, que la persona necesita hablar de su pérdida. Y eso a veces para los acompañantes del doliente es muy incómodo. Y entonces queremos bloquear todo eso.
¿Qué sí necesita el doliente? Palabras que lo reconforten, pero no, el todo va a estar bien, no te preocupes, fue la decisión de Dios, Él ya está descansando por Dios. Esas palabras ni siquiera tienen entrada en ese momento de dolor, ni siquiera. O sea, la persona ni siquiera las puede dimensionar. O sea, ¿qué me estás diciendo que está descansando cuando estoy destrozado? ¿Qué es lo que el doliente necesita? Decirle, ¿sabes qué? Aquí estoy. Aquí estoy contigo. Si necesitas algo, pídemelo. No tengo idea de lo que estás viviendo. Esa es la realidad. Porque a lo mejor yo ya perdí a mi padre, sí, pero el mío. Yo no estoy perdiendo el tuyo. Entonces yo no tengo idea de lo que tú estás viviendo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me toca decir? No tengo idea de lo que estás pasando, pero yo te amo y aquí estoy. Para acompañarte en lo que necesites. Y nada de que todo va a pasar, todo está bien, fue por algo. Dios, es que Dios no se equivoca, es que... No hacer cambios bruscos en la persona. Se murió el esposo, vámonos, mamá, te llevo acá, allá. No, hay que dejar que la persona toque su soledad, toque su espacio sin aquel ser que lo acompañó por tanto tiempo. No hacer esos movimientos bruscos, porque es muy dañino para la persona. No imponerle la voluntad de otros. Claro que en ese momento la persona está frágil, está débil, y los demás lo que quieren es verla bien. Eso es lo que más queremos cuando estamos ante un doliente, lo que queremos es verlo bien, pero a veces somos sumamente irrespetuosos, ¿sí? Porque nos incomoda, porque nos preocupa, porque nos angustia verlo así. Hay que dejarlo. Y en todo caso llorar con él y hablar de su dolor. Eso le va a ayudar más que estarlo consolando y estarlo queriendo mover y estarle poniendo enfrente una vida que ese momento la persona ni siquiera la necesita. En el doliente no existen tiempos fijos. Es muy importante para quien lo acompaña que se esté dando cuenta si con el tiempo el doliente empieza a recuperarse. Si la persona no se recupera, va en caída o se estanca, entonces hay que llevarla con un médico para que la ayude a romper el círculo del duelo. Desde el punto de vista neuronal, ¿por qué el duelo tarda tanto? Y el duelo me refiero hay un dolor que se llama el dolor fantasma, que lo sufren las personas que tienen mutilaciones. Le cortan una pierna y la persona se queja de que la pierna le duele y la familia dice, oye, pero ¿cómo te duele si ya no la tienes? Ese es el dolor fantasma. El dolor fantasma tiene una razón de ser. Todo lo que nosotros somos, actuamos, hacemos, tenemos, tiene una referencia acá en nuestra computadora a nivel neuronal. Las redes neuronales están unidas para todo lo que somos. Entonces, cuando una persona tiene una relación de pareja y la pierde y esa pérdida entra en un duelo, la persona va a tardar en salir adelante. ¿Por qué? Porque hay unas redes neuronales conectadas a la relación. Entonces, a fuerza de no tener la relación, a fuerza de no estar fomentando el reencuentro con la persona, esas redes neuronales se van a ir separando. Pero eso no pasa de la noche a la mañana. Y lo mismo sucede con la gente que sufre una mutilación. Nuestro cuerpo, todas las partes de nuestro cuerpo tienen referencia arriba. Entonces, aunque la persona le corten la pierna, la verdad es que la pierna le va a doler desde acá. ¿Por qué? Porque las redes neuronales están todavía relacionadas, ¿sí? Y entonces, a fuerza de no tener la pierna, de no moverla, de que pase el tiempo, esas redes se van a ir separando y entonces la persona va a dejar de tener el dolor fantasma. Entonces, eso pasa tanto en las pérdidas emocionales, en las pérdidas físicas, en las pérdidas relacionales, en las pérdidas contextuales, ¿sí? Hay una relación neuronal y esto hay que entenderlo, y entonces no podemos violentar la recuperación de la noche a la mañana de otra persona. Lo que podemos hacer es doparla, dormirla, etcétera, y que la persona no esté viviendo el duelo en ese momento, pero tarde o temprano lo va a vivir. ¿Por qué? Porque esas redes neuronales están ahí.
Y entonces también pasa en la emoción, también pasa en la mente y en todas nuestras áreas. Entonces yo espero que te haya servido este tema que es sobre el duelo y que seamos más empáticos. Cuando una persona nos habla de que está sufriendo, no hay que consolar, pues no le sirve de nada. Hay que decir: aquí estoy, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí? Porque a veces la persona lo único que necesita es, como Juanito, alguien que llore con él, nada más. Pues espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente video. Que tengas un excelente día. Hasta luego.